Buenos días, le habla el doctor José Carlos Román. Vamos a dar inicio a la clase de anatomía aplicada correspondiente al tema de cabeza del adulto, ¿no? Las características principales de la cabeza del adulto, ¿ok? Entonces, en estos momentos vamos a dar ciertas indicaciones genéricas en relación a la estructura ósea de la zona de la cabeza. En esta imagen, nosotros tenemos aquí el hueso frontal, importante el hueso frontal, en la cual está constituido realmente por varias estructuras anatómicas. Por ejemplo, tenemos la eminencia glabellar, que es una ligera expansión del hueso en la zona central correspondiente al seno frontal. Tenemos la presencia del reborde orbitario superior correspondiente al hueso frontal, ¿no? Importante. Y hacia la parte externa tenemos lo que corresponde específicamente a la apófisis orbitaria del hueso frontal, o también conocido como apófisis cigomática del hueso frontal. Pero aquí en esta estructura de este hueso frontal tiene una particularidad a nivel del reborde orbitario superior del hueso frontal, que cerca de ahí está un agujero y en este caso vemos una escotadura que está en el mismo reborde, ¿no? Entonces, ese detalle anatómico hay que tener bastante consideración, ¿no? Este es el reborde orbitario, eso también viene a ser el reborde orbitario, sino que en esta característica tiene el agujero y en este caso tiene la escotadura. Entonces, a nivel del reborde orbitario del hueso frontal, existe bastante variabilidad en cuestión del agujero como la escotadura. O ambos puede ser agujero, o ambos puede ser escotadura, o puede ser también en forma combinada como lo estamos viendo. ¿Okay? A nivel de la cavidad orbitaria, en su sector inferior y lateral, vemos aquí la proyección del hueso malar, ¿ven? Ahí vemos la proyección del hueso malar, el cual también contiene su reborde orbitario del hueso malar, y el hueso malar o el hueso cigomático también tiene la siguiente estructura, tiene como la apófisis marginal, tiene lo que corresponde específicamente a la apófisis orbitaria del hueso malar, la que estamos mostrando aquí, ¿no? La superficie facial del hueso malar o del hueso cigomático y la presencia de este agujero cigomático facial, ¿no? Importante ese detalle, ¿ok? Y dentro de la cavidad orbitaria vamos a tener ya superficies ya. El reborde son unas pequeñas aristas, ¿no? Que se encuentra en la parte más periférica de la cavidad orbitaria. Pero en la parte más interna vamos a encontrar, en la parte más interna vamos a encontrar áreas anatómicas que corresponden específicamente a superficies orbitarias, ¿no? A superficies orbitarias. Entonces, esas superficies orbitarias están siendo conformadas específicamente por la superficie orbitaria del hueso frontal, ¿no? La superficie orbitaria del hueso malar, la superficie orbitaria del ala mayor del efenoides, la superficie orbitaria del ala menor del efenoides y la fisura orbitaria superior, que también suele denominarse hendidura esfenoidal o hendidura esfenoidal. ¿Ok? Entonces hay que tener bastante consideración en cuestión de este detalle, ¿no? A ver, en esta imagen ya estamos viendo ya generalmente las características de los huesos que corresponden al tercio medio de la cara. Por ejemplo, volvemos a recalcar aquí la eminencia glabellar, que es la proyección del seno frontal, que pertenece a los senos paranasales, ligeramente hacia abajo. Vamos a encontrar a lo que constituye a los huesos propios de la nariz, ¿no? En la cual está formando la articulación frontonasal, y en la parte más lateral externa, al costado del hueso propio de la nariz, tenemos esta apófisis, ¿no? La apófisis ascendente del maxilar o apófisis frontal del maxilar, ¿ok? Y también a nivel de la cavidad orbitaria, también va a contener el reborde orbitario, pero que corresponde específicamente al hueso maxilar. Entonces, bastante cuidado con el reborde orbitario. Tenemos entonces el reborde orbitario del hueso frontal, reborde orbitario del hueso malar o del hueso cigomático y reborde orbitario del hueso maxilar, ¿no? Y ligeramente hacia abajo, de ese sector vamos a encontrar siempre el agujero infraorbitario. ¿Cuál es la diferencia entre el agujero supraorbitario y el agujero infraorbitario? Es que generalmente este agujero está bien cerca del mismo reborde y puede haber esa variabilidad que estamos viendo aquí en este detalle. En cambio, el agujero infraorbitario generalmente está ligeramente alejado de unos cuantos milímetros, ¿no? Unos cuantos milímetros siempre. Por eso el agujero infraorbitario siempre es como tal, como agujero infraorbitario. En cambio, en la parte de aquí puede ser agujero o como puede ser escotadura, ¿ya? Importante ese detalle. También en este sector vamos a encontrar otros detalles anatómicos. Por ejemplo, vamos a encontrar a lo que corresponde específicamente a este sector, a la lámina perpendicular del lemoide. Acá nosotros tenemos la lámina perpendicular del lemoides y abajo una pequeña porción que corresponde específicamente al vómer, pero una mínima porción. Claro, si lo vemos en la parte posterior vamos a ver que el vómer ocupa
todo un espacio, ¿no? Todo un espacio, ¿no? De forma vertical, ¿no? Y hacia los costados tenemos, en este sector, tenemos a la zona de los cornetes y los meatos. Los cornetes, recuerden que el cornete inferior se considera como un hueso aislado. Y los meatos son esos espacios que se encuentran entre los cornetes, ¿ok? Asimismo, a nivel del hueso maxilar, vamos a notar a la espina nasal anterior. Este vendría a ser lo que nos está apuntando el cursor, lo que corresponde específicamente a la espina nasal anterior. ¿Cómo definimos a la espina nasal anterior? Como la proyección más anterior de la postpalatina del maxilar. Esa es la característica de la espina nasal anterior. Y tenemos lo que corresponde específicamente al piso nasal, ¿ve? Y aquí vamos a notar una sutura entre el hueso maxilar de un lado y del otro lado, la famosa sutura intermaxilar. Y ligeramente debajo, una superficie hacia debajo, ligeramente debajo del piso nasal, vamos a encontrar esta pequeña fosita, ¿no? Una pequeña fosita mirtiforme, donde se va a insertar el músculo mirtiforme o músculo depresor del septum nasal. Y ligeramente más hacia el costado vamos a encontrar a la eminencia canina. Recuerde, de todas las piezas dentarias, la eminencia canina suele considerarse como una de las piezas dentarias más largas, ¿no? Que existe dentro de la boca, ¿no? Fácilmente 27, 28 milímetros, por decir así. Y porque un diente normal suele tener un tamaño promedio de 20 a 22 milímetros, ¿no? Pero el canino suele ser un diente largo. Y su proyección ósea, y su proyección radicular se manifiesta a través de este hueso alveolar, ¿no? Por eso se llama eminencia canina. Y debajo del agujero infraorbitario vamos a encontrar a la fosa canina, donde se va a insertar el músculo canino. Y desde el punto de vista quirúrgico es importante porque en este sector se realiza la antrotomía para ingresar a la fosa canina. Y hacia afuera vamos a tener a lo que nosotros consideramos a la famosa cresta cigomato-alveolar, ¿ve? La cresta cigomato-alveolar, que pertenece al hueso maxilar, pero da la impresión que puede ser la proyección del hueso malar hacia el alveolo de la primera molar. Entonces, importante ese detalle, ¿no? Sutura intermaxilar, la fosita mirtiforme, la eminencia canina, la fosa canina, ¿no? La cresta cigomato-alveolar. Ahora, no confundirse, si usted puede ver en este sector la proyección radicular que se produce a través de los huesos. Entonces, este sector de hueso que estamos viendo acá vendría a ser el hueso alveolar, ¿no? El hueso alveolar labial y el hueso alveolar vestibular. Entonces, ese hueso alveolar labial y ese hueso alveolar vestibular va a estar siendo ocupada por la encía labial y por la encía vestibular, ¿ok? Ese es un detalle bien importante. En la siguiente imagen estamos viendo lo que corresponde específicamente a la espina nasal anterior y al punto próximo, el punto próximo superior. Ambos están unidos por la sutura intermaxilar que estamos viendo acá, ¿no? Por la sutura intermaxilar. Y ligeramente hacia el costado tenemos el número 4. El número 4 es un borde óseo que sigue en forma de festón, sigue a todas las piezas dentarias. Ese borde óseo en forma de festón que sigue a todas las piezas dentarias se llama cresta alveolar, ¿no? O sea, si hay pieza dentaria, existe la cresta alveolar. Entonces, esta cresta alveolar tiene aproximadamente 1 milímetro de altura, solamente 1 milímetro de altura, que sigue todo el borde festón de este sector. Entonces, si yo señalo con el cursor esta línea, estoy indicando específicamente a la cresta alveolar labial superior, ¿ve? Si sigo la línea de acá, sería la cresta alveolar vestibular. Si sigue la línea de acá, la cresta alveolar vestibular. Si sigue acá, la cresta alveolar labial, ¿ve? ¿Entendido? Entonces son crestas. Pero solamente hasta dónde es la cresta, hasta dónde. Solamente 1 milímetro de altura, 1 milímetro de altura, solamente 1 milímetro de altura. Entonces cualquier proceso patológico, cualquier proceso periodontal, trae como consecuencia la reabsorción de esa cresta alveolar, ¿no? Cuando es una enfermedad periodontal, por decir así. Otro detalle anatómico a considerar es este sector, el cuerpo mandibular y la rama ascendente de la mandíbula, ¿ves? El cuerpo mandibular y la rama ascendente de la mandíbula, ¿no? Asimismo tenemos el área de la sínfisis mentoniana, ¿no? El área de la sínfisis mentoniana que está aquí, seguido por los tubérculos mentonianos que están aquí a los costados, ¿sí? Y el agujero mentoniano que se encuentra entre los ejes, entre los premolares inferiores, ¿no? El agujero mentoniano, ¿no? Y en este sector vamos a tener en consideración lo que corresponde específicamente al borde inferior del cuerpo mandibular y lo que tenemos aquí en el número 10, a lo que corresponde a la rama ascendente de la mandíbula.
Asimismo, en la parte anterior de la rama ascendente de la mandíbula tenemos una estructura anatómica que suele denominarse el triángulo retromolar, que es la número 12, ¿no? El triángulo retromolar, en la cual está siendo acompañada en la parte más anterior e inferior por un canal retromolar. Este sector vendría a ser el canal retromolar y la línea 14 me está indicando a la conformación de la línea oblicua externa, ¿no? Línea oblicua externa. Ahora, el canal retromolar, ¿no? El canal retromolar es un pasaje natural que va a existir desde la vía vestibular hacia la zona lingual, ¿no? Como un pasaje natural. Y el triángulo retromolar vendría a ser como la proyección que puede estar dado realmente por la línea obliqua externa y la línea obliqua interna, ¿no? Tiene una forma triangular y ese detalle suele denominarse triángulo retromolar. Entonces, no confundir el triángulo retromolar con el canal retromolar. El triángulo retromolar, como su nombre está indicando, se encuentra en la parte anterior de la rama ascendente de la mandíbula y su sector anterior. Tiene la forma de un triángulo específicamente. Y el canal retromolar es el pasaje que existe entre la vía vestibular y la zona lingual. ¿Ok? En esta imagen, ya estamos viendo ya otros detalles anatómicos, mucho más específicos, sobre todo a nivel de la zona de la mandíbula. Tenemos el área que corresponde a la cerviz mentoniana, al área que corresponde específicamente a los tubérculos mentonianos, y este sector, esta línea que corresponde a la línea oblicua externa, ¿no? Recuerden que en esta línea oblicua externa, en su sector más posterior, se va a insertar generalmente el músculo bucinador, y en el resto de la línea oblicua externa, en este sector se va a insertar generalmente tres músculos, ¿no? El borla, el cuadrado y el triangular de los labios. Y en el resto de la línea oblicua externa, el músculo bucinador. ¿Ok? Entonces, hay que tener en consideración ese detalle anatómico. Otro detalle anatómico que hay que considerar es el agujero mentoniano. ¿Ves? El agujero mentoniano que se encuentra entre los ejes de las premolares inferiores. Puede variar un poco adelante o un poco hacia atrás, porque hasta ese detalle hay una serie de clasificación. Y también es importante también tener en consideración a la línea oblicua externa, que es esta, ¿no? En la parte más posterior de la línea oblicua externa, en este sector, se va a insertar el músculo bucinador, ¿no? El músculo bucinador. Y ligeramente atrás vamos a encontrar el canal retromolar, que me va a unir el área de la zona vestibular con la zona lingual, ¿sí? Y a nivel de la rama ascendente de la mandíbula, como estamos viendo aquí en este sector, en la rama ascendente de la mandíbula también tiene ciertos detalles anatómicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el apófisis coronoides, la escotaura sigmoidea, y el cóndilo de la mandíbula, ¿ve? Son tres estructuras anatómicas que corresponden a la rama ascendente de la mandíbula, ¿no? Importante, en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, por ejemplo, que corresponde a la número 13, generalmente en este sector se inserta el músculo masticador, un músculo masticador que vendría a ser el músculo macetero. Y a nivel del apófisis coronoides se va a insertar generalmente el músculo temporal, ¿no? Que va a ir por detrás del arco cigomático. Este vendría a ser parte del arco cigomático, ¿sí? Y entre el apófisis coronoides y el cóndilo de la mandíbula vamos a encontrar esta escotaura, ¿no? La famosa escotaura sigmoidea. O sea, sobre esta escotaura sigmoidea generalmente va a pasar la arteria maceterina, ¿no? Rama de la arteria macelar interna, que me va a irrigar el músculo macetero, va a pasar el nervio maceterino, el rama del temporo maceterino, que es rama del quinto 3, ¿no? O sea, van a pasar estos elementos básculos nerviosos a través de este sector, a través de la escotaura sigmoidea. Y ligeramente hacia arriba vamos a encontrar la silueta del la silueta del hueso malar. ¿Ve? Ahí tenemos la silueta del hueso malar, el reborde orbital del hueso malar, la apófisis orbital o la apófisis frontal del hueso malar, la apófisis marginal del hueso malar y el ángulo posterior del hueso malar, ¿no? La cara facial del hueso malar y el agujero cigomático facial. ¿Ok? Entonces, esos son detalles anatómicos muy importantes. ¿Por qué no menciono este detalle? Porque la parte del ángulo posterior del hueso malar se va a articular con la apófisis cigomática del hueso temporal. Este es el famoso hueso temporal, ¿no? Todo este sector es el hueso temporal. Y ese hueso temporal, en su parte más anterior y externa y lateral, se va a encontrar esta apófisis cigomática del hueso temporal. Si se une con el ángulo posterior del hueso malar más la apófisis cigomática del hueso temporal, me va a formar el arco cigomático. ¿Ven? Me va a formar el arco cigomático. Entonces el arco cigomático está siendo conformado gran parte por el hueso temporal y otra parte por el hueso malar, ¿no? Ahí entonces en este sector nosotros tenemos el hueso, el arco cigomático. Importante, porque en el borde superior del arco cigomático se inserta la aponeurosis del músculo temporal y en el borde inferior del arco cigomático se inserta el músculo macetero, ¿ves? Borde inferior músculo macetero y borde superior la aponeurosis del temporal. Ligeramente hacia atrás del arco cigomático vamos a encontrar esta pequeña eminencia, ¿no?
esta pequeña eminencia. Esta eminencia se llama eminencia articular o cóndilos del temporal. Cuidado con esos nombres, cóndilos del temporal, cóndilos de la mandíbula, también hay cóndilos del occipital. Entonces, cuando vamos a nombrar el cóndilo temporal o eminencia articular, cóndilos de la mandíbula o cóndilos del hueso occipital, hay que mencionarlo con todo su nombre, ¿ok? Y ligeramente hacia atrás, con lo que estamos viendo en este sector, ligeramente hacia atrás, estamos viendo al conducto auditivo externo, ¿ven? En este sector estamos viendo al conducto auditivo externo y el apófisis mastoides. Y en la parte lateral, aquí estamos viendo la eminencia del hueso frontal, ¿no? La cresta lateral del hueso frontal y el punto terio, ¿no? El punto terio, la confluencia generalmente de 4 huesos, ¿no? Ahí vemos parte del hueso frontal, del hueso parietal, del ala mayor del fenoide y la escama del temporal, ¿no? Ese es el punto terio. Ahí se denomina el punto terio. Y hacia atrás tenemos lo que corresponde específicamente a la zona de la escama del temporal, ¿no? A la escama del temporal. Y tenemos la sutura escamosa, ¿ok? A ver, seguimos. Y aquí, a nivel de la rama ascendente de la mandíbula, fíjese bien este sector, a nivel de la rama ascendente de la mandíbula, tenemos el número 17, que se llama borde posterior o borde parotidio de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Por qué se llama así? Porque en este espacio nosotros vamos a encontrar a la glándula parótida, con varios elementos anatómicos, ¿no? El trayecto de toda la proyección del nervio facial, ¿no? Del nervio facial, la arteria carótida externa, la terminal y otros elementos anatómicos en este sector, ¿ok? Y la número 8 es la que corresponde específicamente al ángulo mandibular, o el punto craniométrico gonio, que también suele denominarse ángulo mandibular, ¿ok? Una pequeña referencia a la parte de atrás. Acá nosotros hemos indicado que existen estos agujeros, ¿no? A ver, vamos a ver, el agujero supraorbitario, el agujero infraorbitario y el agujero mentoniano. Recuerden que por estos agujeros vendría a ser lo que nosotros vamos a conformar clínicamente a la famosa línea trigeminal, porque por este sector van a emerger elementos nerviosos, ¿no? Ramas del quinto 1, el nervio frontal, ramas del quinto 2, el nervio infraorbitario, ramas del quinto 3, una de las ramas del quinto 3, el nervio mentoniano a través del nervio dental inferior. Entonces, el nervio supraorbitario, el nervio infraorbitario y el nervio mentoniano son ramas netamente sensitivos que me van a generar solamente piel y mucosa del sector, piel y mucosa de la conjuntiva superior, del párpado superior, piel y mucosa del párpado inferior y su conjuntiva, ¿no? Piel y mucosa y de la encía de ese sector labial, ¿no? De ese sector. Pero esos nervios de aquí no me van a dar inervación a los músculos del sector, a ningún músculo de este sector, incluido este agujero de aquí, el agujero cigomático facial, lo que estamos viendo acá. A ver, vamos a ver, este agujero cigomático facial. Pues este agujero cigomático facial también va a emerger el nervio del mismo nombre, el nervio cigomático facial, que me va a dar una inervación netamente sensitiva a la piel de ese sector, más no al músculo, porque el músculo de la cara generalmente va a estar dada por el nervio facial, ¿no? Que no estamos tocando en ese punto, en este momento, ¿sí? Y vista, desde el punto de vista lateral posterior, realmente vamos a encontrar lo que hemos mencionado. Ahí, lo primero que vamos a recalcar es esta sutura, ¿no? A la sutura coronal, ahí vemos la unión del hueso frontal y hueso parietal, a la sutura sagital, la unión de los huesos parietales, y la sutura lamboidea, la unión del hueso parietal con el hueso occipital. Entonces ahí tenemos, y fíjese, esta sutura me sirve para recalcar que las articulaciones de la cabeza son desde el punto de vista netamente sinartrósica, o sea, por suturas, ¿ok? Y esas están las suturas, ¿no? Pero lo que suele haber una variación dentro de esa articulación de las cabezas, que son de características sinartrósicas, la variabilidad existe generalmente a nivel de la articulación temporomandibular, que pertenece a un tipo de articulación diartrosis bicondilia, ¿no? Diartrosis bicondilia, ¿no? Entonces, en cambio, después de esto, todo el resto de los huesos de la cabeza son de un tipo de articulación de tipo sinartrósica, o sea, por suturas, ¿no? Crecimiento generalmente por suturas. Otro detalle anatómico que estamos viendo en esta imagen son estas dos líneas. Vean, la línea curva temporal superior y la línea curva temporal inferior. Son líneas evidentes que se encuentran en la parte lateral sobre el hueso parietal, ¿eh? Sobre el hueso parietal, aunque se diga temporal, pero generalmente están sobre el hueso parietal y que abarca varias regiones, incluyendo la porción escamosa del hueso temporal también, ¿no? Fíjese que son dos líneas naturales y son largas, ¿no? La primera línea que estamos viendo en la parte superior, en ese sector se va a insertar la aponeurosis del músculo temporal. Y en la parte inferior, la línea curva temporal inferior, aquí en este sector, vamos a encontrar en este sector la inserción del músculo temporal, la inserción del músculo temporal, ¿ok? Y hacia la parte más anterior
Ya vemos la silueta del hueso malar con su apófisis marginal, el punto terio, el punto de unión, lo que ya mencioné, ¿no? Del ala mayor del esfenoides, con el hueso frontal, con la escama del hueso parietal y parte de la escama del hueso temporal. Eso se llama el punto terio, ¿no? Y ligeramente debajo de ello vamos a encontrar la número 9, que corresponde a la cresta esfenotemporal, ¿no? Es una elevación ósea en forma de esquina longitudinal, esa vendría a ser la cresta esfenotemporal. Es un detalle netamente importante. Y ligeramente debajo vamos a ver entonces el borde superior del arco cigomático, ¿ve? Que está siendo conformado por hueso malar y por hueso temporal a través del ángulo posterior del hueso malar y a través del arco cigomático o de la apófisis cigomática del hueso temporal, ¿no? Ahí tenemos esa estructura anatómica. Y ligeramente debajo, en la parte posterior y la parte más posterior del arco cigomático, vamos a encontrar el conducto auditivo externo, ¿no? Lo que vemos aquí. Y aquí estamos viendo ya otras estructuras anatómicas, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo a lo que corresponde específicamente a la apófisis mastoide, ¿no? Ahí tenemos el agujero mastoideo, ¿ven? Entonces, no olvidarse la presencia entonces de esta sutura, ¿no? De la sutura coronal, de la sutura sagital y la sutura lamoidea, ¿no? Sutura coronal, sutura sagital, sutura lamoidea. Y aquí tenemos, en parte se nota una mínima cantidad, la porción que constituye a la sutura escamosa, ¿no? A la sutura escamosa. A ver, seguimos. En esta vista ya estamos viendo la parte superior de la calota, ¿no? O de la bóveda craneana, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la sutura coronal, ahí tenemos la sutura sagital, aquí tenemos la sutura lamboidea, ¿ves? Importante esa sutura, ¿no? Sutura coronal, sagital y lamboidea. Y aquí hacia el costado estamos viendo las líneas curvas temporales, lo que hemos visto aquí, ¿no? La línea curva temporal superior, la línea curva temporal inferior. Realmente lo estamos viendo aquí, las líneas curvas temporales, ¿sí? Asimismo tenemos este agujero, el agujero parietal, ¿no? El agujero parietal, ¿no? Este agujero parietal se encuentra, ¿dónde se ubica? Al costado de la sutura sagital. ¿En qué parte de la sutura sagital? En el tercio posterior de la sutura sagital vamos a encontrar a ese agujero parietal. Desde el punto de vista granulométrico suele denominarse el punto ovelio, ¿no? Desde el punto de vista granulométrico suele denominarse el punto ovelio. Y hacia atrás vamos a tener a la sutura lamboidea. Y aquí en este centro tenemos lo que corresponde específicamente a la protuberancia occipital externa y a las líneas nucales que se encuentran aquí a la costa, ¿no? Protuberancia occipital externa y a las líneas nucales que se encuentran en este sector, ¿ok? Seguimos. A ver, en esta imagen es una imagen de suma importancia porque estamos viendo la parte posterior, ¿no? Estamos viendo la parte posterior e inferior de la zona de la cabeza, ¿no? En la cual estamos notando, por ejemplo, la apófisis mastoide, donde se inserta el núcleo externo mastoideo. Ligeramente hacia adentro vamos a encontrar la ranura digástrica, donde se debe insertar el núcleo digástrico del límite posterior. Y ligeramente hacia arriba vamos a encontrar el agujero mastoideo, ¿no? Donde pasa ligeramente la vena mastoideo. Y en la parte más inferior vamos a encontrar esta estructura, ¿no? Lo que corresponde a la articulación temporomandibular. Ahí vemos el cóndilo de la mandíbula, acá vemos la eminencia articular o cóndilo temporal, y lo que corresponde también parte del arco cigomático, ¿sí? Y a nivel de la zona media vamos a encontrar, ¿no? La parte más posterior del agujero y a las líneas nucales inferiores, que está representando aquí la número 2. Y hacia los costados vamos a encontrar al cóndilo del hueso occipital. Entonces, no confundir cóndilo de la mandíbula, que tenemos aquí, eminencia articular o cóndilo del temporal, y además con el cóndilo del hueso occipital. Entonces, este cóndilo del hueso occipital participa activamente en la articulación de artrosis bicondilia, pero de la articulación atlanto-occipital, para la articulación atlanto-occipital. ¿Ok? Ligeramente, hacia el lado de la mandíbula también vamos a encontrar varios detalles anatómicos, elementos óseos que pertenecen a la articulación temporomandibular. ¿Cuáles son esos elementos óseos que pertenecen a la articulación temporomandibular? El cóndilo temporal o eminencia articular, la cavidad glenoidea como tal y el cóndilo de la mandíbula. Y en este caso tenemos el cuello del cóndilo de la mandíbula, del cóndilo de la mandíbula, donde se inserta la cápsula articular. Y hacia atrás notamos el borde posterior o borde parotidio, lo que está en relación específicamente con la glándula parótida. Y hacia abajo tenemos ¿no? el borde inferior del cuerpo mandibular, donde se inserta el músculo plastisma o cutáneo del cuello. La unión del borde posterior y la unión del borde inferior de la mandíbula me va a formar el ángulo mandibular.
Y por la cara interna, fíjense por este sector, por la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, que estamos viendo en este sector, vamos a encontrar estas rugosidades, ¿no? Rugosidades donde se debe insertar el músculo traideo interno. Y ligeramente más hacia arriba vamos a encontrar a la famosa espina epis o língula, donde se encuentra el ligamento esfenomandibular. Y hacia abajo vamos a encontrar el canal miloioideo, no va a pasar el van miloioideo. Y si seguimos este tallito, vamos a ver a esta estructura, ¿no? A la línea oblicuo interna o la cresta miloidea, que me va a separar específicamente dos fosas. La fosa sublingual, donde se va a depositar la glándula sublingual, y esta fosa que se encuentra en la parte inferior y posterior, la fosa submandibular, donde se va a depositar la glándula submandibular. Y en la zona media, anterior del cuerpo mandibular, vamos a encontrar generalmente a las apófisis genis superiores y dos apófisis genis inferiores. Recuerden que de estas apófisis genis superiores se inserta el músculo genioguloso y de las apófisis genis inferiores se inserta el músculo genioideo. Y si seguimos bordeando la parte inferior anterior del cuerpo mandibular, vamos a encontrar a dos fositas. A la fosita digástrica para la inserción del músculo digástrico del vientre anterior, porque la inserción del músculo digástrico del vientre posterior se encuentra aquí, en la ranura digástrica. Y a nivel de este sector, en la fosita digástrica para la inserción del músculo del vientre anterior, entonces son dos músculos, es el mismo músculo de un hombre, ¿no? De acuerdo a su posición anterior y posterior, ¿no? Uno se inserta en la ranura digástrica, el vientre posterior, y el anterior se inserta en la fosita digástrica, pero que corresponde a la cara interna inferior del cuerpo mandibular. ¿Okay? Otra estructura anatómica de suma importancia que se debe de considerar es este detalle, ¿no? La parte posterior, la que estamos viendo aquí. Aquí, por ejemplo, también en la apófisis pterygoides, ¿no? Dentro de esa apófisis pterygoides tenemos la fosita escafoidea, donde se inserta el músculo peritafilino externo. La fosa tiroidea, donde se inserta el músculo masticador, el músculo tiroideo interno, ¿no? Y aquí tenemos dos espacios, lo que constituye a las coanas, ¿no? Lo que constituye a la parte de la fosa nasal posterior, dividido por este huesito delgadito que tendría que ser el vómer, ¿ve? Aquí se nota claramente el vómer, ¿no? Y hacia arriba notamos lo que corresponde al agujero occipital, y aquí lo que corresponde específicamente a la apófisis basilar del hueso occipital. Y ligeramente más hacia adelante, pero está en la parte inferior, corresponde específicamente al cuerpo del esfenoide, ¿no? Al cuerpo del esfenoide. Y a nivel de la zona del paladar óseo, que estamos viendo aquí desde el punto de vista posterior a la zona del paladar óseo, que estamos viendo aquí, realmente aquí vamos a encontrar a estos dos huesos, ¿no? Al hueso maxilar y al hueso palatino, que son cuatro, dos de un lado, uno de un lado y el otro del otro lado, ¿no? Tenemos entonces aquí la superficie que corresponde a la apófisis palatina maxilar, y esta pequeña superficie que pertenece a la lámina horizontal del hueso palatino, apófisis palatina maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. Entonces tenemos dos láminas horizontales, dos apófisis palatinas de maxilar, ¿ve? Unidas específicamente por esta sutura, la sutura palatina media, ¿no? La sutura palatina media me está uniendo prácticamente a través de esta sutura las apófisis palatinas de maxilar. Y luego vamos a ver que esta apófisis palatina y maxilar se está uniendo a través de esta sutura con la lámina horizontal del hueso palatino, a través de la sutura palatina transversa. Esta acá se llamaría sutura palatina transversa, ¿sí? En la parte más posterior, entonces, de la lámina horizontal del hueso palatino, en la parte más posterior, repito, de la lámina horizontal del hueso palatino, hacia la parte más posterior vamos a encontrar a la espina nasal posterior. Eso quiere decir que la espina nasal anterior pertenece al hueso maxilar y la espina nasal posterior pertenece al hueso palatino. ¿Qué parte del hueso palatino? A nivel de la lámina horizontal del hueso palatino. ¿Okay? En esta imagen, a ver, vamos a hacer una pausa de 20 segundos, un momento. Ok, ya. A ver, señorita, ¿me está escuchando? Sí, doctor. Ok, ya. A ver, seguimos. Aquí estamos viendo una vista inferior oblicua, ¿no? Inferior oblicua. ¿Qué estamos notando en esta vista inferior oblicua? El borde inferior del arco cigomático.
Recuerde que en este borde inferior del arco cigomático se ve insertar el músculo macetero, las dos fibras, la fibra superficial y profunda del músculo macetero. También estamos viendo claramente, fíjese, la silueta del hueso malar. En este sector, la silueta del hueso malar. Este viene a ser la silueta, este es el ángulo posterior del hueso malar, este es el borde inferior del hueso malar, y ligeramente hacia abajo vamos a encontrar a la famosa cresta cigomato-alveolar. Y esta cresta cigomato-alveolar, si usted está notando, pertenece al hueso maxilar superior. Es un pilar fuerte de este hueso del maxilar superior, ¿no? Que me está separando dos fosas, la fosa canina y la tuberosidad del maxilar. La fosa canina es importante porque por este sector generalmente se va a realizar la antotomía para realizar la apertura quirúrgica del seno maxilar, que es un seno paranasal. Y a través de la cresta cigomato-alveolar me sirve como referencia anatómica para poder determinar que en el sector posterior vamos a encontrar el área de la tuberosidad del maxilar. Importante el área, este sector del área de la tuberosidad maxilar. Ya en su momento, cuando entremos a inervación y irrigación, vamos a ver las arterias, los nervios, una serie de elementos anatómicos que vamos a encontrar en este sector. Y si nosotros tenemos este sector de la tuberosidad maxilar y adelante tenemos el apófisis pterigoides, entonces en este sector nosotros vamos a encontrar a la fosa pterigomaxilar. Solamente estoy uniendo los nombres. Esto pertenece a la apófisis pterigoides y esto pertenece a la tuberosidad maxilar. Por lo tanto, aquí vamos a tener, ¿no?, específicamente este sector que corresponde a la fosa pterigomaxilar, ¿no? La importancia clínica de esta fosa pterigomaxilar es que aquí generalmente vamos a encontrar toda la distribución del quinto 2, el nervio, conjunto de elementos nerviosos que me va a dar una inervación netamente sensitiva a todo lo que corresponde a las estructuras duras y blandas del maxilar superior, ¿no? A nivel de esta fosa pterigomaxilar. Y ligeramente hacia arriba vamos a encontrar a la fisura orbitaria superior o a la hendidura esfenoidal, ¿no? A la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, que también es importante porque por este sector va a pasar la arteria infraorbitaria, el nervio infraorbitario. Y en su momento vamos a dar la aplicación clínica de este sector, ¿ok? Entonces acá tenemos ese detalle. Nunca olvidarse, fosa canina, cresta cigomato-alveolar, área de la tuberosidad maxilar, dividido hacia atrás por la hendidura esfenomaxilar y la fosa pterigomaxilar. Y ligeramente hacia atrás vamos a encontrar el apófisis pterigoides. Y aquí vamos a encontrar una serie de agujeros, ¿ves?, importantes sobre el ala mayor del efenoides, ¿no? El agujero oval, donde va a emerger generalmente el quinto 3. El agujero redondo no menor, donde va a emerger generalmente la arteria meningia media, ¿ves? Importante esa estructura. Y terminando el borde inferior del arco cigomático, vamos a encontrar lo que corresponde específicamente al cóndilo del temporal o eminencia articular. Y en la parte más interna vamos a encontrar una cavidad que se llama la cavidad glenoidea. ¿Ve? Acá tenemos tremendas zonas de la cavidad glenoidea. Importante esta zona de la cavidad glenoidea, ¿ok? Glenoidea, importante, ¿no? Ya cuando estudiamos articulación temporomandibular, vamos a notar que existe una zona articular, una zona no articular y una serie de detalles. Por el momento, saber que existe una tremenda cavidad que se llama cavidad glenoidea. Y vamos a encontrar generalmente también varias estructuras anatómicas. Por ejemplo, aquí tenemos el número 22, que viene a ser el apófisis estiloides, y la apófisis vaginal de esa apófisis estiloides, ¿no? Entonces, ese detalle lo vamos a estudiar cuando vamos a ver articulación temporomandibular. Y detrás de la cavidad glenoidea vamos a encontrar esta estructura, ¿no?, lo que corresponde específicamente al conducto auditivo externo, ¿ves?, a la zona del conducto auditivo externo. Entonces, cuando yo le menciono apófisis cigomática, cóndilo temporal, cavidad glenoidea, apófisis estiloides, apófisis vaginal, ¿no?, conducto auditivo externo, apófisis mastoides, donde inserta el músculo externo mastoideo, ¿no?, donde vamos a encontrar a la ranura digástrica, lo que vamos a encontrar aquí, donde se va a insertar el músculo digástrico del vientre posterior, y el agujero estilomastoideo, acá por ejemplo estamos viendo el agujero estilomastoideo, generalmente por este agujero va a emerger el nervio facial, ese nervio importante que me va a dar inervación generalmente a los músculos de la cara, ¿no? Entonces, siempre hay que distinguir o hay que indicar los nombres de esas estructuras óseas con el origen del hueso, ¿no? Apófisis mastoides del temporal, ¿ve? Cavidad glenoidea del temporal, porque ahí existe también cavidad glenoidea en el omóplato, ¿ve? Cóndilo del temporal o eminencia articular. Acá, por ejemplo, vemos el cóndilo del occipital. Aquí vemos el cóndilo del temporal, ¿ve? ¿Se da cuenta? Y existe todavía un cóndilo de la mandíbula. ¿Ya? Entonces, son características importantes que se debe de tener en cuenta. ¿Ok? Aquí. Doctor,
En ¿ya? su imagen, en el número 24, usted lo ha listado como conducto auditivo interno. A ver, externos. Aquí está así. Vamos, muy bien. Ahí vamos a variar. Muy buena acotación. Muy buena acotación, muy buena acotación. Ya, ya, seguimos. En esta imagen, a ver, en esta imagen estamos viendo la estructura ósea de la cavidad orbitaria, ¿ve? ¿Notan? Las estructuras óseas de la cavidad orbitaria. Cuando usted va a llevar el curso de cirugía 13 en el momento indicado, generalmente van a hablar sobre fracturas, fracturas unilaterales, fracturas bilaterales. Y cuando ustedes van a hablar sobre fracturas bilaterales a nivel del tercio medio de la cara, generalmente van a hablar sobre fracturas de Lefford. Y una de las fracturas de Lefford, hay un Lefford 3 que se llama división craniofacial. Generalmente el posible trayecto de esa fractura de Lefford 3 generalmente puede abarcar estas estructuras óseas que estamos viendo por este sector. Por eso es importante recalcar estas estructuras, ¿no? A ver, aquí lo primero que estamos notando es una cavidad orbitaria, ¿no? El tejido óseo de la cavidad orbitaria. ¿Qué estamos viendo? El reborde orbitario óseo del hueso frontal, vemos el reborde orbitario óseo del hueso malar y vemos el reborde orbitario óseo del hueso maxilar. ¿Ve? A ver, para describir, aquí tenemos los huesos propios de la nariz, aquí tenemos la apófisis ascendente maxilar, aquí tenemos el hueso lagrimal con su fondo, el saco lagrimal, y en este sector tenemos a la lámina papirácea del etmoides, ¿ves? A la superficie de la lámina papirácea del etmoides, también conocido con el nombre de superficie orbitaria del etmoides, ¿ve? Porque acá también tenemos otras superficies. Acá, por ejemplo, tenemos a la superficie orbitaria del hueso frontal, a la superficie orbitaria del ala mayor del esfenoides, a la superficie orbitaria del hueso malar, y importante esta superficie, ¿ve? A la superficie orbitaria del hueso maxilar, porque son, 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 son elementos extendidos, ¿no? En forma de superficie, no son reborde. Estos sí son ángulos, ¿no? Ángulos de límite, ángulos, ¿no? Por eso se llama reborde orbitario frontal, reborde orbitario malar, reborde orbitario del maxilar. Pero también las superficies ya es ligeramente más amplio, ¿no? Más amplio. Y vamos a encontrar en esta superficie, por ejemplo, vamos a encontrar a la superficie orbitaria del hueso maxilar. Importante porque vamos a encontrar tres elementos anatómicos, ¿ve? Y la primera vendría a ser el canal, el conducto y el agujero infraorbitario, ¿no? Canal, conducto y agujero infraorbitario, ¿ve? Y otros elementos agujeros y fosas que estamos encontrando aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el agujero óptico, importante, donde van a encontrar el nervio óptico y la arteria oftálmica. ¿Ve? Aquí encontramos, por ejemplo, a la famosa hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, donde va a pasar específicamente el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el quinto uno y el sexto par craneal y la vena oftálmica, lo que ya hemos estudiado en su momento. ¿Ve? Y aquí vamos a encontrar a la hendidura esfenomaxilar, ¿no? ¿Por qué digo esfenomaxilar? Porque está conformada por el ala mayor del esfenoides y parte del hueso maxilar, por eso se llama hendidura esfenomaxilar. O Netter también lo suele conocer como el nombre de fisura orbitaria inferior. Netter lo conoce a la letra B lo conoce como fisura orbitaria superior. Los textos antiguos lo conocen como hendidura esfenoidal. Netter lo conoce hendidura, la hendidura o fisura orbitaria inferior. Los textos antiguos se lo domina hendidura esfenomaxilar. ¿Ya? Entonces, y cada uno de estos elementos anatómicos de suma importancia. Por ejemplo, por este sector va a pasar, por este sector va a pasar específicamente la arteria infraorbitaria, que pasa por el canal, sigue por el conducto y termina a nivel del agujero infraorbitario, ¿ve? Que es rama de la arteria maxilar interna. También en este sector vamos a encontrar al nervio infraorbitario, que sigue también el mismo trayecto, sigue por el canal, sigue por el conducto y termina por el agujero infraorbitario, pero proveniente directamente del quinto 2. ¿Ve? Y en esta parte aquí tenemos lo que corresponde específicamente al fondo del saco lacrimal. Este es el hueso lacrimal con su fondo de saco lacrimal, que desemboca en el meato inferior, ¿no? Que desemboca a nivel del meato inferior. Y en la parte superior de la lámina papirácea del etmoides o la superficie orbitaria del etmoides, vamos a encontrar el agujero etmoidal anterior y el agujero etmoidal posterior, ¿ve? Que también sale elementos básculos nerviosos hemodales anteriores y elementos básculos nerviosos hemodales posteriores. Ya cuando extremo a músculo, ahí vamos a ver la utilidad
de cada uno de estos, o la funcionabilidad de cada uno de estos elementos nerviosos y vasculares que salen por este sector. ¿Ok? Entonces, en esta imagen ya estamos viendo los detalles anatómicos óseos que corresponden a esta estructura, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los huesos propios de la nariz. Miren, y es importante que sepan este detalle, es bien importante que sepan este detalle. Por ejemplo, en este sector tenemos los huesos propios de la nariz, ¿no? Específicamente en ese sector, los huesos propios de la nariz. En la parte media corresponde específicamente a la apófisis ascendente del maxilar, y en la parte más interna tenemos al hueso lacrimal, y la que sigue es el hueso etmoide a través de la lámina papilácea del etmoides, ¿ve? Y si vemos en la parte superior tenemos la superficie orbitaria del hueso frontal, el reborde orbitario del hueso frontal, sobre la superficie orbitaria del ala menor y la superficie orbitaria del ala mayor del esfenoides. Y en la superficie orbitaria del hueso maxilar, donde se encuentra el canal, el conducto y el agujero infraorbitario. ¿Ve? Entonces, todo este detalle es bien importante. Y aquí, cuando usted vaya a ver nuevamente el video, usted va a notar o puede congelar la imagen y puede imprimir o copiar esta imagen, ¿no? Y ahí está enumerado cada uno de estos elementos anatómicos, ¿ok? Y a nivel de la zona mandibular, para ir terminando, en relación a la anatomía de la zona mandibular, en este sector vamos a encontrar entonces la anatomía de esta estructura ósea. Y es importante, por favor, la zona mandibular es de suma importancia, así también como la zona del hueso maxilar superior, ¿no? El hueso maxilar superior, entonces hay que conocer, para recapitular, así a grosso modo, la espina nasal anterior, la sutura intermaxilar, la fosita mirtiforme, donde se encuentra el músculo mirtiforme o depresor del septum nasal, la eminencia canina, ¿no? Miren, todas las raíces de estos dientes superiores se proyectan y se suelen reflejar a través del hueso alveolar. Eso se llama eminencias malleolares. Y una de esas eminencias malleolares más evidentes es lo que corresponde a la raíz del canino, ¿no? Que se proyecta a través del tejido óseo alveolar. Entonces, si tenemos esta referencia anatómica, la sutura intermaxilar, la fosa mirtiforme, la eminencia canina, la fosa canina, que hemos dicho la importancia clínica, importante, clínica quirúrgica, porque en este sector se realiza la apertura de la entrotomía del seno maxilar, ligeramente hacia atrás vamos a obtener a la cresta cigomato-alveolar. Y lo que se encuentra detrás de la cresta cigomato-alveolar, ¿no? A ver, vamos a ver en otra imagen. Lo que vamos a encontrar detrás de la cresta cigomato-alveolar, aquí está. Ahí está la cresta cigomato-alveolar. Lo que se encuentra detrás es el área de la tuberosidad del maxilar. ¿Ve? Este es el área de la tuberosidad maxilar. Fosa canina, cresta cigomato-alveolar, área de la tuberosidad maxilar. Lo que se encuentra detrás de la tuberosidad maxilar, la fosa pterigomaxilar. Lo que se encuentra detrás de la fosa pterigomaxilar es la apófisis pterigoides, ¿ok? El apófisis pterigoides. Entonces, por eso es importante tener en consideración cada uno de estos elementos anatómicos. Entonces, si nosotros tenemos, y aparte considerar la anatomía del paladar óseo, ¿ve? La anatomía de este sector del paladar óseo, ¿no? Lo que ya hemos mencionado, la apófisis palatina maxilar, la lámina horizontal del hueso palatino, los agujeros, ¿no? Por ejemplo, el agujero palatino anterior, donde pasa el nervio nasopalatino y la arteria esferopalatina interna, o nervios del conducto incisivo, también suele denominarse así. Y ligeramente hacia atrás, en este sector, también vamos a encontrar al agujero palatino posterior, ¿ve? Donde va a pasar el nervio palatino anterior y la arteria palatina superior o descendente, ¿ok? Nervio palatino anterior y arteria palatina superior o descendente. Aunque Netter suele dominarlo arteria y nervio palatino mayor. Arteria y nervio palatina mayor, ¿ok? ¿No? Entonces, cada uno de estos detalles que hemos mencionado es importante. Entonces, dentro de la anatomía mandibular que estamos viendo en este sector, entonces vamos a indicar la anatomía de suma importancia, ¿no? Por ejemplo, primer detalle, definir que este sector corresponde al cuerpo mandibular, ¿ok? Definir que este sector corresponde a la zona del cuerpo mandibular y este sector corresponde específicamente a la rama ascendente de la mandíbula. Primer detalle. Segundo detalle, definir que este es el cóndilo de la mandíbula y definir que este es el apófisis coronoides. ¿Por qué es importante el apófisis coronoides? Porque aquí se va a insertar el músculo temporal, que es un músculo masticador importante. A nivel del cóndilo de la mandíbula, ¿por qué es importante? Porque el cóndilo de la mandíbula va a tener varias partes. Por ejemplo, tenemos el polo interno y el polo externo del cóndilo de la mandíbula y tenemos el cóndilo de la mandíbula en sí, que vendría a ser este sector, vendría a ser la vertiente anterior, ¿ve? La vertiente anterior del cóndilo de la mandíbula. Hacia abajo vamos a tener el cuello del cóndilo de la mandíbula, donde se va a insertar la cápsula articular. Y hacia adentro del cuello vamos a encontrar la fosita pterygoidea o la fosita subcondilia.
a la fosita pteroidea o la fosita subcondilia, donde se va a insertar el fascículo inferior del pteroideo externo, ¿ve? El fascículo inferior del pteroideo externo. Hacia abajo vamos a tener el borde posterior o borde parotidio, el borde posterior o borde parotidio de la rama ascendente de la mandíbula, que va a estar en relación con la glándula parótida, va a estar en relación con el nervio facial y otros elementos anatómicos de este sector. Y arriba, volviendo al cóndilo de la mandíbula, nunca olvidarse que tiene un polo interno y tiene un polo externo. ¿Por qué es importante el polo interno y el polo externo? Porque generalmente a través de esos polos generalmente se inserta el menisco articular, que forma parte de la articulación temporomandibular. Tenemos el cuello cóndilo mandíbula, lo que ya mencionamos, donde se va a insertar la cápsula articular. Y en la parte interna, en este sector, vamos a encontrar a la fosita subcondilio o a la fosita pterigoidea, donde se va a insertar el fascículo inferior del pteroideo externo. Hacia adelante, la apófisis coronoide, donde se inserta el músculo temporal. Entre el cóndilo y la mandíbula y el apófisis coronoides de la mandíbula, vamos a encontrar a la famosa escotaura sigmoidea. Nether lo suele denominar escotaura mandibular. Cualquiera de los dos nombres es válido. Y por acá va a pasar la arteria maceterina y el nervio maceterino. Y en la número 8 vamos a tener aquí lo que corresponde específicamente a la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Porque lo que estoy mostrando aquí vendría a ser la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Entonces, son dos cosas diferentes. Esta es la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Esta es la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Qué músculo está gobernado y está relacionado directamente con la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula? El músculo macetero. ¿Ve? Y aquí tenemos la zona del ángulo mandibular, que vendría a ser la unión del borde posterior o borde parotillo de la mandíbula con el borde inferior o del cuerpo mandibular, el ángulo mandibular. En la parte interna se va a insertar en este sector el ligamento estilo mandibular, ¿eh? El ligamento estilo mandibular. Y aquí lo que estamos notando es lo que corresponde a la línea oblicuo externa y el agujero mentoniano, ¿ve? Ahora va a pasar el van mentoniano. Y lo que vamos a tener aquí es lo que corresponde específicamente a la sínfisis mentoniana y al tubérculo mentoniano, ¿ve? Sínfisis y tubérculo mentoniano. Y la número 15 me está indicando que es la cresta alveolar. Recuerden, la cresta alveolar es aquella porción ósea que está en forma de festón que me está rodeando a la pieza dentaria, ¿no? Eso se llamaría cresta alveolar. ¿De qué tamaño? Es aproximadamente de 1 milímetro de altura, solamente 1 milímetro de altura, pero que rodea todo el sector. Entonces acá sería una cresta alveolar labial, acá sería una cresta alveolar vestibular, y por acá sería una cresta alveolar lingual, ¿ok? Y si fuera superior, igualito, sería labial si está entre los incisivos, sería vestibular si está entre las molares, sería palatina si está en el sector indicado. En este caso, aquí estamos hablando de una cresta alveolar lingual, aquí. Aquí estamos hablando de una cresta alveolar labial y aquí estamos hablando de una cresta alveolar vestibular. ¿Okay? Y aquí lo que hemos definido ya anteriormente, ahí tenemos la línea obliqua externa, ¿no? Y el canal retromolar, ¿ve? Es el sector que corresponde a la zona del canal retromolar. Este de aquí, atento, este es el triángulo retromolar, ¿ve? Lo que estamos notando aquí en el fondo, este es el triángulo retromolar, que se encuentra en la cara anterior de la rama ascendente de la mandíbula, formando por esta cresta temporal y por el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula me va a formar el triángulo retromolar. Entonces, este es el famoso triángulo retromolar. En cambio, el otro vendría a ser el canal retromolar, que vendría a ser el pasaje del área vestibular al área lingual. El canal retromolar, ¿ok? Y en esta imagen estamos viendo la parte posterior del hueso mandibular, también con las mismas características, ¿no? Ahí tenemos el cóndilo de la mandíbula, ahí tenemos el polo externo, ahí tenemos el polo interno. Entonces recuerden, entre el polo externo y el polo interno se inserta el menisco articular. Y el uno tenemos el cóndilo de la mandíbula, pero esta es la vertiente posterior del cóndilo de la mandíbula. Cuidado con esto. Esta es la vertiente anterior del cóndilo de la mandíbula. Polo externo, perdón, polo interno y polo externo se inserta el menisco articular. Aquí estamos viendo la parte posterior de la mandíbula. Tenemos el polo externo, el polo interno y tenemos la vertiente posterior del cóndilo de la mandíbula. Ahí tenemos la escotaura sigmoidea, donde pasa el van maceterino, el apófisis coronoides, donde se inserta el músculo temporal, que es un músculo masticador. El número 6 vendría a ser la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, la cara interna, ¿no? Y esa cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, ¿qué cosa me va a contener? La língula o la espina spix, el agujero dental inferior, donde va a pasar el van dental inferior. Me va a contener a la línea, o perdón, al canal miloyoideo, y también en la parte interna del cuerpo de la mandíbula vamos a tener específicamente
a la línea oblicua interna, ¿ve? Este sector pertenece a la línea oblicua interna, que me da separar dos fosas. La fosa sublingual, donde se deposita la glándula sublingual, y la fosa submandibular, donde se deposita la glándula submandibular. Y en la parte más anterior e interna del cuerpo mandibular, vamos a encontrar específicamente a las apófisis genis, ¿ves? Este sector, a las apófisis genis, ¿no? Tenemos apófisis genis superiores, geniolosos, apófisis genis inferiores, genioideo, ¿ves? Y dos fositas en el borde inferior y anterior de la mandíbula, que vendría a ser específicamente la fosita digástrica, donde se debe insertar el músculo digástrico del vientre anterior, ¿ves? La fosita digástrica en ese sector. Y aquí en este sector vamos a ver el hueso alveolar lingual, ¿no? El hueso, o sea, aquella porción ósea que está en relación con las raíces de los dientes, ¿no? El hueso alveolar lingual, ¿ok? El hueso alveolar lingual, ¿ok? Y aquí en la parte interna, ya para ir terminando, en la parte interna ya vemos ya también esas características. ¿Qué es lo qué es lo que estamos viendo aquí? Los huesos propios de la nariz, ahí estamos viendo los huesos propios de la nariz. Ahí tenemos la apófisis Christagay. Aquí tenemos la lámina perpendicular del etmoides, importante. Y aquí hacia abajo estamos viendo el vómer, ¿ve? Ahí vemos el vómer grande, extenso, ¿ve? Y que está articulado específicamente con la apófisis palatina maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. Apófisis palatina maxilar y lámina horizontal del hueso palatino. Y por arriba del vómer vamos a encontrar la famosa silla turca y esta cavidad que pertenece a un parte de los senos paranasales, ¿no? El seno esfenoidal. Y aquí lo que estamos notando entonces tenemos el cuerpo de la mandíbula, aquí tenemos la rama ascendente de la mandíbula, ¿ve? En este sector tenemos aquí a la rama ascendente de la mandíbula por la cara interna, y aquí en la zona endocranial, ¿no? De la cavidad craneana, ahí tenemos los surcos para las arterias meningias, surco para las arterias meningias anteriores, ¿ve? ¿Ok? Ahí tenemos entonces el hueso occipital, la fosa cerebrosa que está en la parte más interna, ahí vemos la apófisis mastoides, ahí vemos el cóndilo de la mandíbula, la escota aureosidea, el apófisis coronoides, con toda la nomenclatura que hemos mencionado ya anteriormente, ¿ok? Y aquí notamos entonces bastante cuidado con esta estructura, la apófisis palatina maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino, son dos estructuras técnicamente diferentes, ¿no? Y hacia atrás tenemos, en este sector, tenemos lo que corresponde a la apófisis pterigoide, ¿sí? Este sector, y a la fosa pterigoidea. ¿Ok? Entonces, la clase es hasta hoy día, y la clase correspondiente hoy día ha sido sobre estructura ósea de cabeza, ¿no? Estructura ósea de cabeza. ¿Ok? A ver, vamos a dejar de grabar un ratito. Vamos a dejar de grabar. Todavía no se desconecte.